Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque nos permites acercarnos. Gracias por este nuevo año que empezamos. Gracias porque nos permites ir a tu palabra, porque hay hambre y sed en nosotros de ti. En el nombre de Jesús, trae sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 7. Gálatas capítulo 3, versos del 19 al 29. El propósito de la ley. El propósito de la ley. Así es como se titula o se llama la enseñanza del día de hoy. Y vamos a dar lectura a nuestros 10 versículos. Gálatas capítulo 3, verso 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes crean en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Pablo termina este capítulo haciendo afirmaciones realmente importantes que además concluyen con este tema, pero que además nos ubica con relación a la ley de Dios. Somos de Cristo, somos revestidos de Cristo, somos descendientes de Abraham y por lo tanto somos quienes han de heredar todas las promesas. Vamos a ver. Gálatas capítulo 3, verso 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo. Y lo primero que hace Pablo es plantear precisamente la pregunta que todos tenemos en mente: ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es: para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. En otras palabras, para dejar claro que somos desobedientes. Y estoy seguro que ninguno de nosotros podemos decir que eso no es verdad. Quizás muchos de nosotros nos hemos esforzado por obedecer los mandamientos de Dios, y no hablo de los 613 que están contenidos en la Escritura, sino de los 10 que la mayoría de nosotros nos enseñaron cuando éramos niños. Pero aún tratando de obedecer a los 10, fracasamos. No pudimos. En algunos de ellos fallamos, mentimos, y si no mentimos, codiciamos, y si no codiciamos, desobedecimos a los padres, en fin. ¿Qué sacamos entonces como conclusión? La misma que plantea el apóstol Pablo. Somos desobedientes y no podemos obedecer a Dios. Ese es el propósito de la ley: mostrarnos lo poco capaces que somos, gracias a nuestra naturaleza caída, de obedecer a Dios. No es que no queramos, es que no podemos. No es que no nos esforcemos, es que a pesar de nuestros muchos esfuerzos, fallamos, erramos, nos damos cuenta que somos incapaces, no podemos obedecerlo. Pero eso no es todo. El apóstol también nos dice hasta cuándo la ley tiene vigencia sobre nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa.
hasta que fuimos hechos por el Espíritu familia, descendencia de Dios. Es decir, estábamos bajo la maldición de la ley hasta que la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones y le entregamos nuestras vidas al Señor. En ese momento la ley, escúchame bien, la ley dejó de tener poder sobre nosotros y pasamos a ser herederos de las promesas de Dios por ser sus hijos. Pero, ¿cómo es que vino la ley? Bueno, sabemos que la persona usada, que la persona utilizada para darnos a conocer la ley fue Moisés. Dice la Escritura, la ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario, ¿verdad? La persona que fue usada, que fue utilizada fue Moisés, pero ¿quién le dio la ley? Bueno, cuando vamos al relato en el libro del Éxodo, pareciera que Dios mismo le da la ley, pero cuando leemos este pasaje, nos dice claramente que fueron ángeles los que le dieron la ley a Moisés. Es decir, Dios usó ángeles para darle la ley a Moisés, para que Moisés no muriera al estar en su presencia. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. La ley tiene dos funciones. En su lado positivo, revela la naturaleza y la voluntad de Dios y muestra a la gente cómo debe vivir. En el lado negativo, muestra el pecado de las personas y les indica que es imposible agradar a Dios por obediencia plena a todas sus leyes. La promesa de Dios a Abraham tiene que ver con su fe. La ley enfoca las acciones. El pacto con Abraham muestra que la fe es el único medio de salvación. La ley muestra cómo obedecer a Dios en una respuesta maravillosa. La fe no anula la ley, por el contrario, cuanto más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecadores somos. Por lo tanto, somos conducidos a depender solo de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación. Muy bien, la ley tiene dos funciones: mostrarnos, revelarnos cuál es la voluntad de Dios para los hombres para que podamos vivir de esa manera, y en su lado negativo nos muestra el pecado, nuestra incapacidad para poder obedecer a esa ley, y nos conduce a Cristo, ¿verdad? Para que somos conducidos a depender solo de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación. Es decir, nos damos cuenta que no podemos obtener nuestra salvación a través de nuestra obediencia. Muy bien, verso 20. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. En esta versión parece confuso el pasaje, pero cuando lo leemos en la Biblia el lenguaje sencillo se aclara. Vamos a leerlo en ella. Gálatas 3:20. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Muy bien, ahora Pablo contrasta la manera en que la ley llegó a nosotros por un intermediario, es decir, a través de Moisés, y la manera en que las promesas fueron dadas. Y nos dice que estas promesas fueron dadas personalmente a Abraham, sin usar de alguien, ángeles, para hacerlo, sino Dios de manera directa lo hizo. Recordemos, Génesis capítulo 12, verso 1, dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Estamos recordando para entender mejor. Y vemos cómo es que Dios de manera directa le habla a Abraham y le ordena el salir del lugar donde vive a el lugar que Dios mismo le mostraría. Ciertamente la Escritura no nos dice cuál fue la manera, cuál fue el modo, cuál fue la forma en que Dios le habló, si fue por sueño, fue visión o fue audición. Pero lo más importante es, ¿Abraham le creyó a Dios? Es decir, ¿Abraham tuvo la fe suficiente para creerle a Dios? Génesis 12:4. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán.
¿Cómo sabemos que le creyó? Porque le obedeció. Y lo mismo sucede con nosotros hasta el día de hoy. Dios no solo desea que creamos que existe, sino que le creamos a Él y lo manifestemos a través de nuestra obediencia. A Abraham Dios le reconoció la fe desde el momento en que le habló y Dios supo que le creyó. La obediencia fue una consecuencia lógica de su fe. Pero su familia no supo que en verdad Abraham le había creído a Dios hasta que obedeció. Y eso mismo sucede hoy en día. Desde el momento en que le creemos a Dios, Dios lo sabe, reconoce la fe que hay en nosotros, pero los demás no lo sabrán hasta que vean las evidencias de nuestra fe a través de nuestra obediencia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque así es como sucede cuando recibimos la salvación. Dios reconoce la fe en nosotros para ser salvos. Envía su Espíritu a morar en nosotros y somos hechos hijos de Dios. Pero los que están a nuestro alrededor no lo sabrán hasta que las evidencias de nuestra fe se manifiesten a través de nuestra obediencia, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro cambio de vida. Por eso el Señor mismo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, volviendo a la enseñanza, Pablo pregunta, ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, en primer lugar, que la ley no puede, no es capaz, porque no fue dada para eso, porque no está en su naturaleza el darnos vida. Pues si así fuera, nos dice Pablo, Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Se obtendría en virtud de la ley. Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Dios nos hubiera aceptado por obedecerla y no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. Pero, verso 22, pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Pero la ley, cumpliendo con su función, solo nos muestra que todos somos prisioneros del pecado, porque esa es su naturaleza, mostrarnos que todos somos prisioneros del pecado, porque no podemos dejar de hacerlo, como ya lo vimos. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que como Abraham le hemos creído a Dios y por lo tanto creído en su Hijo, podemos recibir lo que Dios ha prometido. ¿Qué? Las promesas de Dios, mostrándonos de esa manera la superioridad de la fe sobre la ley para salvación. Por medio de la ley nos es imposible el ser salvos porque no está en la naturaleza de la ley dar salvación y vida eterna. Sin embargo, por medio de la fe podemos obtener esa salvación y esa vida eterna porque la fe para eso fue dada. Para eso fue dada. Está en su naturaleza el dar salvación y vida eterna. Una fe puesta en Jesucristo, en la persona del Señor Jesús. Por eso dice, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. Antes que la fe en Cristo nos libertara, estábamos atrapados en pecado, abatidos por errores pasados y sofocados por deseos pecaminosos. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado y por ello proveyó una vía de escape. La fe en Jesucristo. Sin Cristo todos están atrapados en las garras del pecado y solo aquellos que depositan su fe en Él pueden quedar libres. Mire hacia Él. Él lo quiere alcanzar para darle libertad. Muy bien. Verso 23. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. ¿Qué esperaba la ley? Que la fe fuera dada a conocer. Es decir, que el tiempo de salvación llegara a través del tiempo del nacimiento y la obra de Cristo. Algo que traemos muy fresco porque acabamos de pasar esas fechas en que celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, mientras tanto, Pablo nos dice que la ley era
como el esclavo que vigila a los niños. ¿Cómo? Bueno, en aquella época había un esclavo que estaba a cargo de cuidar y llevar a los niños a la sinagoga para que aprendieran y estuvieran seguros. Se le llamaba ayo. Un esclavo que obviamente servía a las familias ricas. Esto era tanto judías como griegas y romanas. ¿Hasta cuándo lo hacía? Hasta que el niño dejaba de ser niño para tomar otras responsabilidades. Generalmente a los 13 años con los judíos, 16 con los griegos y romanos. Mientras tanto, el niño estaba seguro aprendiendo bajo el cuidado del ayo. Pablo nos dice que esa fue una de las funciones de la ley. Nos estaba cuidando, protegiendo y preparando para la llegada del Mesías, del Cristo, del Salvador. ¿Cómo? Nos cuidaba al persuadirnos de aquello que nos hace daño, al persuadirnos de aquello que es pecado, que ofende a Dios y que por lo tanto no solamente ofende a Dios, sino que también nos hará daño. Y nos preparaba para la llegada del Mesías al hacernos conscientes de nuestra incapacidad para obedecer y nuestra necesidad de un Salvador, de un verdadero mediador entre Dios y los hombres. Job exclama: ¿quién pudiera estar en un extremo tocando a Dios y en otro extremo tocando al hombre? En esa incapacidad de la cual él se daba cuenta que había en él para poder obedecer y agradar a Dios a través de todos sus actos. Bueno, ese mediador es Jesucristo, ¿verdad? Ese mediador es Jesucristo y precisamente nos hace conscientes de nuestra incapacidad para obedecer y también nos hace conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. El apóstol pinta otro cuadro para mostrar el propósito de la ley. La ley es nuestro tutor. La palabra tutor es paidagogos. Este término se usaba para mostrar la tarea de un esclavo que un esclavo desempeñaba en familias romanas y griegas. El esclavo era el tutor de un niño entre los 6 y 16 años. El esclavo era como un supervisor de las acciones del niño y lo acompañaba en toda ocasión cuando salía de casa. Muchas veces el tutor era un esclavo de alta estima y le confiaba en la supervisión moral del niño. El tutor no era un instructor, no era un maestro de escuela. El tutor disciplinaba al niño para que hiciera su tarea y obedeciera. El tutor estaba ligado con la vida del niño hasta que éste llegaba a ser adulto, momento en el cual el tutor terminaba su tarea de disciplinar o instruir al niño. De este concepto paulino podemos deducir dos cosas. Primero, que la ley como un tutor es inferior en naturaleza a la promesa de Cristo Jesús. Segundo, la ley como tutor encerraba una disciplina para algo mejor. En este caso, Cristo. El propósito de la ley fue llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Es interesante que el templo y los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a Cristo. El autor de los Hebreos corrobora esta verdad. Es decir, el autor solamente de este comentario nos está hablando de todo lo que hemos visto a través de estos versículos, ¿verdad? Todo apunta hacia Cristo. La ley fue dada para llevarnos de la mano como un ayo, ¿verdad?, a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Muy bien, verso 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, no por la obediencia a la ley, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ahora, como cristianos ya no estamos a cargo de la ley. Eso es lo que nos dice. Pues gracias a la fe en el Señor Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios. Y nos dice que al unirnos al Señor a través del bautismo, hemos quedado revestidos de Cristo. Y cuando habla de bautismo, no habla del bautismo en agua, pues de así hacerlo estaría a favor de creer que en la salvación por medio de algún ritual. Es decir, él estaría planteando la postura de que un ritual trae salvación y vida eterna, como enseñaban los judaizantes acerca de la circuncisión. Más bien, al bautismo al que se refiere es a la unión del creyente a Cristo
para formar parte de su cuerpo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo le entregamos nuestras vidas al Señor, cuando el Señor mira esa fe en nosotros para salvación, envía a su Espíritu a morar en nuestras vidas y en ese momento somos bautizados en Cristo para formar parte de su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Somos bautizados en Cristo para formar parte de su cuerpo en Cristo. No se refiere al bautismo en lenguas, no se refiere a la repartición de los dones, sino a ese contacto inicial que tenemos con el Espíritu, a través del cual somos ahora hechos familia de Dios, incluidos en el cuerpo de Cristo, añadidos a Cristo mismo, bautizados en Cristo. ¿Sí? El bautismo en agua es la expresión externa de lo que ya ha sucedido en nuestro interior. Pero ¿qué pasa si yo acepto a Cristo en este momento y me bautizo hasta dentro de 2 años? Yo no puedo decir que soy salvo hasta dentro de 2 años porque fui salvo a través de un ritual. Contra esto estaba luchando el apóstol Pablo, en contra de los judaizantes que querían hacerle creer a los creyentes que no podían ser salvos sino hasta que las señales de los rituales que ellos practicaban fueran hechos en ellos. ¿Ok? Ahora, nos dice que en ese momento, ¿verdad? Hemos quedado revestidos de Cristo. Es decir, a partir de ese momento Dios deja de vernos como hijos del diablo para mirarnos no solo como sus hijos, sino para vernos como a Cristo mismo. Hemos sido revestidos de la justicia y la personalidad del Señor. No entramos al trono de la gracia de Dios a través de nuestra santidad imperfecta, sino a través de la santidad de Cristo. Vamos a ver el siguiente comentario. En la sociedad romana, un futuro joven ponía a un lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Esto representaba su paso a la ciudadanía adulta con todos sus derechos y responsabilidades. Pablo combinó esta concepción cultural con el concepto del bautismo. Por hacerse cristianos, los creyentes gálatas estaban creciendo espiritualmente y estaban listos para tomar el privilegio y las responsabilidades de mayor madurez. Pablo dice que ellos habían puesto a un lado las vestimentas viejas de la ley y ahora estaban vistiendo el ropaje nuevo de la rectitud en Cristo. Se habían despojado de una túnica y se habían vestido de una nueva naturaleza. ¿Dónde vemos eso? Efesios capítulo 4, verso 23, que dice: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza. Esto es Cristo, creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Ok? Basada en la verdad. Hemos sido revestidos de Cristo, revestirse de la nueva naturaleza. Verso 28. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Para entender mejor, veamos el siguiente comentario. Algunos varones judíos saludaban al nuevo día con la oración: Señor, te doy gracias que no soy un gentil, un esclavo o una mujer. El papel de la mujer fue realzado por el cristianismo. La fe en Cristo va más allá de estas diferencias y hace que los creyentes sean uno en Cristo. Asegúrese de que no está imponiendo restricciones que Cristo ha quitado, ya que los creyentes son sus herederos. Ninguno es más privilegiado o superior a otro. Por eso precisamente nos dice que ya no es importante el ser judío o el ser un hombre libre o el ser un hombre por encima de una mujer. Porque todas estas cosas que eran consideradas importantes han dejado de serlo en Cristo. Pues en Él ya no hay diferencia alguna, ya que todos somos uno en Él. Y si somos de Él, entonces también somos descendientes de Abraham
y por lo tanto somos también herederos de las promesas de Dios. Lo que quiere decir que solamente es cuestión de tiempo para que esas preciosas y abundantes promesas se hagan una realidad en nuestras vidas. Lo que quiere decir que solo es cuestión de tiempo para que esas preciosas y abundantes promesas se hagan una realidad en nuestras vidas. A través de lo que miramos, a través de lo que vemos, a través de las noticias, a través de las redes, nos damos cuenta de lo cerca que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y será entonces que todas las promesas que hacen falta que se cumplan, se cumplirán en nosotros. Cada día estamos más cerca de mirar el cumplimiento de esas preciosas y abundantes promesas. Muchas de ellas se han estado cumpliendo y se han ido cumpliendo a través de los años en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes. Pero hay promesas que solamente se cumplirán cuando Cristo venga por nosotros. De manera que no desmayemos, solamente es cuestión de tiempo para que las obtengamos. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, en verdad, cuántas gracias tenemos que darte, Dios. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos das. Gracias, Padre, porque empezamos este nuevo año, pero lo empezamos queriendo saber, queriendo conocer, queriendo instruirnos. Y esta palabra, Señor, trae aliento a nuestras vidas. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, es un año menos para encontrarnos contigo. Cada día estamos más cerca, cada semana más cerca, cada año más cerca de encontrarnos contigo en los cielos, para nunca más volvernos a separar. Para que estas promesas de completa salvación, redención, de la redención de nuestros cuerpos, manifestado a través de la glorificación, se puedan dar en nuestras vidas. Para que podamos heredar todas esas promesas. Dios, en el nombre de Jesús, que este año que empezamos podamos ser fortalecidos en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia. Padre, que podamos perseverar. A veces estamos cansados, Señor, cansados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de mirar cómo en medio de una creación caída nada prospera. O solo prosperan aquellos que obran conforme a la caída creación en la que vivimos, obrando, Señor, de maneras que no podemos hacerlo nosotros. Porque no lo hacen conforme a la justicia, no lo hacen conforme a la fe, no lo hacen conforme al amor, sino todo lo contrario. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos, trae renovado ánimo sobre nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a cumplir tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese Señor el que te dé paz. Te recuerdo, nos seguimos escuchando, todos los días a través de un devocional, que espero que estés compartiendo. Y además, todos los domingos tenemos una reflexión. Y los lunes, a partir de hoy, comenzarás nuevamente a recibir tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.